Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y en esta ocasión, y antes que me olvide, les quiero comentar que tuve que, a pedido de una persona, en realidad eran tres, pero bueno, una que me lo estuvo recordando, eh, volví a subir de una forma diferente todos los cómics de Warhammer 40.000 y los libros, todo lo que yo encontré y está en mi colección de lo que es traducido al español. ¿Está bien? Cualquier persona que lo necesite y lo quiera me manda un mail que va a estar en la caja de comentarios, pero es el hijo de puta@gmail.com, y me lo piden. No me lo pidan por YouTube, no por Facebook, no me lo pidan por Twitter. No, me escriben un mail y yo se lo respondo. Yo no ando tirando spam por todos lados, ni ando comunicándome con ustedes cada 5 minutos, ni les voy a mandar publicidad de nada. Es único, ni estoy haciendo base de datos de nada. Es simplemente porque es más fácil respondérselos, nada más. Y ya de por sí ya tengo demasiado laburo como para estar, viste, recaudando mails de todas partes. Aprovechen, no creo que lo vuelva a hacer, lleva mucho tiempo, mi internet no es buena. Y entonces aprovechenlo ahora, ¿tá? Porque después voy a borrarlo. El link va a desaparecer como pasó el primero de Mediafire, entonces aprovechenlo ahora, no se cuelguen. Por otro lado, quiero agradecer muchísimo a el audiovisualista errante, le digo así audiovisualista errante por la historia que él me contó de su vida y cómo llegó a donde estaba y todo eso cuando me donó, que yo le mandé un mail. Y bueno, ahí me contó todo, quería estar en anonimato, entonces para vos audiovisualista que ya sabes quién sos, gracias por poner pan en mi mesa. A ver, me están llamando. Qué locura. No me llamen todo el día. Nada, es el mismo pelotudo de siempre. Bueno, perdón chicos. No puedo lograr todavía que Claro me le baje la caña al boludo que me llama todos los días poniéndome la musiquita del canal y bueno, con voz de Discord, de ¿cómo se llama? De Voice Meter. No, de Voice Meter no, de este que te la distorsiona. Pero bueno, justo me llama a esta hora, no sé si sabe que grabó a esta hora. bueno, ya está. Bueno, chicos, vamos a pasar a la nota. Esto, la nota, como siempre lo voy a hacer, siempre que lo quiero hacer cortito, pero busqué varias para ir buscando un poquito hacer el hilo, ¿no? Como hacemos en este canal, que yo les cuento la noticia y después ampliamos un poquito. Como por ejemplo, hemos hecho en otro montón de noticias. Este tema comenzó allá como hace 6 o 7 meses atrás con el primer directo que hicimos con Adma, que ustedes, los que estuvieron, siempre me recuerdan por el juego que hacíamos de yo cantando, de la voz sangrante, de las encuestas y sobre todo lo de chupar pies. Así que ya saben por dónde viene. Si ustedes saben que a mí no me gusta el salseo y no voy a hacer salseo, pero hay temas que por ahí me copo y hago, ¿no? Y esta persona tiene como un espacio importante en mi vida. Así que es como que la vengo cubriendo. Es más, de hecho, no sé si no voy a hacer una lista de reproducción porque ya tenemos varios videitos. Así que sin darle mucha más vuelta, muchas gracias audiovisualista errante. Todos los que quieran ayudar o donar está en la caja de comentarios. Los que, como les dije en la comunidad, he visto que tengo el 30% de la gente que mira mis videos no está suscrita. Ayúdenme chicos, por favor, con el tema este, porque ya vamos para un año de canal y la verdad que estamos creciendo. Yo no sé si será por una cuestión del material o qué, pero estamos creciendo mucho más lento que otros canales con un año. Si bien parte fue culpa mía, porque de hecho no sabía hacer las cosas al principio, ahora que tampoco las sé hacer ahora, pero ahora por lo menos me han enseñado algunos truquitos, ¿no? Y queremos salir del Shadowban, ¿está? Vamos para allá, sin darle mucha más vuelta, porque ya le di bastantes. Bueno chicos, si ustedes buscan en mi canal, van a la solapita de acá, vos agarrés, por ejemplo, vas a mi canal, bueno, todos deben saber ya como... Uy, se me retrabó la máquina, ¿qué pasó? Wow. ¿Qué pasó? Bueno, seguramente van a ver un corte porque le tuve que poner pausa porque justo se puso Windows a hacer una actualización en el medio del video. Un garrón, entonces se me trabó todo. Pero como les decía, si ustedes van a mi canal y ponen la... A ver, vamos a buscar acá, a ver, vamos a mi canal. Vamos a mi canal. Lo deben saber, pero para los que no saben, lo hacemos autodidáctico. Van a mi canal,
buscan acá en la solapita y ponen, por ejemplo, Amourant. Lo voy a intentar dejar igual en las miniaturas y en las solapitas de arriba, esas tarjetitas que hay, para que ustedes lo puedan buscar fácil, pero si no buscan Amourant y dice que no hay ningún, no hay ningún contenido. What the fuck? ¿Por qué? A ver, lo debo haber escrito mal. Amourant. ¿Por qué? Ahí está, Amourant. Amourant y les tiene que aparecer la nota más nueva que hicimos, que ya las tengo acá preparadas. Tiene que aparecer el directo con Adma, que fue el primero, el que desató todo, que seguramente lo voy a volver a subir porque en esa época no sabía cómo hacer para poner el chat, que para mí es lo más lindo y lo más importante de todos estos directos, que ahora lo hago, lo bajo, lo regrabo, lo escucho de nuevo, entonces lo voy grabando en el OBS, pero este no lo tiene y recién me acabo de dar cuenta. Así que lo voy a volver a resubir. Después tienen la nota de Amourant, una de las más nuevas que tengo. ¿Qué pasó con el internet acá? A ver. Bueno, otra pausa más. Me está matando Windows. ¿Cómo es? No quiero decir que salió mala leche, porque justo estamos hablando de un tema complicado. Pero sí, me está matando Windows. Está el Amourant blindada, que fue cuando tuvo el ataque de las personas que la estaban, ¿cómo se llama esto? Stalkeando, que fue lo del perro y eso, por si lo quieren ver. Y después tienen uno que era donaciones, porque mostraba a Amourant cuánto ganaba ella, ¿no? En un informe que hicimos nosotros. Bueno, dicho esto, espero que no se haya hecho muy largo la intro. Pasó algo muy jodido con Amourant. Yo la verdad no me quiero adelantar. Esta nota no la leí, pero sí leí las subsiguientes, que fueron las que más o menos acomodaban, para tratar de no repetir. Espero no repetirme, porque no leí esta nota. Pero vamos a ir desglosando un poquito. Y yo no quiero ser mal pensado, pero tampoco es que no haya sucedido nunca esto. Así que vamos a leer la nota para ver qué está pasando. Amourant revela que está casada y que sufre abusos en un emotivo directo de Twitch. Antes que nada quiero decir que todo lo que yo voy a comentar después no avala, ni está justificando, ni está haciendo ningún tipo de apología de nada. ¿Está bien? Para mí, voy a ser recontra claro y voy a tratar de usar palabras que después el Pato Lancaster no me baje la caña. Para mí, yo soy un convencido de que para ciertos delitos, como por ejemplo B de Vendetta, pero ya saben que la B de B, bueno, AC, o sea, quickie, y eso para mí justifican el penalty of, ¿está? Yo soy así. Lamentablemente me dirán que soy un anticivilizado, no sé, que la civilización ya no puede tener. Bueno, yo pienso otra cosa. Yo pienso que el ser humano no se está extinguiendo. Pienso que si nos estuviéramos extinguiendo entendería salvaguardar ciertas personas que no tienen, para mí no tienen ningún tipo de derecho, o no deberían tener ningún tipo de derecho. Entendería que lo guardemos para cuestiones reproductorias. Pero el ser humano no se está extinguiendo. Entonces me parece que hay que ir depurando ciertas cosas que muchas veces dicen que son genéticas y otras que... Porque aparte, lamentablemente, a estos tipos los metes en presos y hay un montón de descerebradas o descerebrados, pero yo lo conozco más por las mujeres, que se enamoran de estos tipos, que tienen correspondencia, que tienen como ese tipo de, no sé, complejo de mamá, de yo lo voy a salvar, de que esto, lo otro... Y después tienen hijos, y esos hijos no tienen, obviamente, entre el papá y la mamá que no juntan uno, por ahí no tienen una buena, no están bien encaminados, una buena educación. Entonces seguimos perpetuando. Entonces, en esto, para mí, también, a ver, me gusta un poco la filosofía de antes, creo que eran de los árabes, de los musulmanes, no sé qué. Vos robás, sácate la mano. ¿Está? Bueno, para mí estos tipos que golpean, o sea, que son, son golpeadores, que son bullyingers, así de este estilo, a la mujer o a donde sea, también loco. O sácate. No hay Lola. Por ahí sí podés ponerlo una vez preso, pero seguimos exponiendo a las víctimas
a que después cuando salgan esos victimarios que no cambian, lamentablemente vuelvan por más y por venganza. Eso es mi humilde opinión. Yo creo que no hay necesidad de reformarlos para nada, porque estos tipos, por ejemplo, Robledo Puch lo están por, ya cumplió su condena, está hace 50 años en cárcel, y están apoyando la moción de que vuelva a las calles, ¿no? Yo te pregunto una cosa, ese tipo estuvo 50 años en cana, y todos los que asesinó, porque no es al que asesinó, por ahí ya se fue, dejó de sufrir, pero todas las personas que estaban alrededor de esa persona que este tipo asesinó, están condenadas a tristeza perpetua. ¿Entendés? Entonces, ¿qué tipo de justicia hay? Y vos decís, sí, pero si vos se la hace fácil. Y por ahí se la hago fácil. Pero un problema menos. No tenés a todos estos progres, no tenés a toda esta gente que, ay, sí, porque es una víctima de las circunstancias, que lárguenlo, papá. El otro día, en Neuquén, ¿no? Un tipo, creo que en un Audi, se empieza a escapar de la policía. Lo paran y se empieza a escapar. La policía, ¡pum! Acá. Listo. Todo el mundo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que la policía, que esto, lo otro. Y después, cuando pasa que al otro día mataron una madre que estaba defendiendo a su hijo, que el hijo era borrachín, drogón y un montón de cosas, y una bandita, no sé qué problema habría, una bandita vino a atacarlo, la madre lo quiso ayudar y falleció la madre, la mataron a la madre. Ahí todos empezaron a decir, pero que la policía no actúa, que esto, lo otro. Entonces, ¿entendés? Para evitar todo este tipo de estupideces, habrían que haber delitos que... y listo. ¿Está? Sigamos, se me va a hacer largo, chicos. Esto es un video para escucharlo. No es un directo, pero bueno. Amuran, estrella de Twitch, rompe a llorar en un directo y revela que está casada. La creadora del contenido afirma que sufre constantes abusos verbales e intimidaciones por parte de su marido. Esto es fresquito, chicos, fresquito. Hay un revuelo en las redes, hay un revuelo en Twitch, hay un revuelo en todos lados. Amuran ha confirmado que tiene marido y que la obliga a decir que está soltera, abusando de ella verbalmente e intimidándola para maltrato físico a ella y sus perros. La creadora de contenido, que había sufrido episodios de acoso en la última TwitchCon, que es la que yo les traje la nota, he explicado en motivo directo cómo ha aguantado todo este tiempo en esta delicada e insostenible situación, mostrando conversaciones y mensajes de texto en lo que se revela que su marido controla el dinero con enormes cantidades contenidas de diversas plataformas y las amenazas si no sigue sus guías de comportamiento o consejos. Acá, como dije al principio, yo no voy a justificar nada. ¿Está bien? No se debe hacer, pero yo también a veces no entiendo a la gente. Está bien, vos te casaste, uno siempre tiene buena leche, que tu pareja va a ser bueno, todo. Listo. Si vos, porque lo dice, no sé si en esta, pero en las otras, habla de que el marido la obligaba. Ella quería hacer contenido como jugar, no sé, a un jueguito, y el tipo le decía, no. OnlyFans, RedTube y... bueno, no sé cómo se llama, la no por, RedTube, una cosa así. Y nada más. ¿Viste? Entonces yo me pregunto, si a vos te hace todo eso, y vos sos todavía joven, tenés una fama, tenés un montón de cosas, y el tipo te maneja las cuentas, porque vos dijiste, bueno, nunca me voy a separar de esta persona, que me las maneje él, tengo toda la confianza, esto, lo otro, lo demás allá. Loco, separate. ¿No querés quilombo? Que se lleve los 27 millones de dólares que amasaste en OnlyFans, pero vos ya tenés un capital que todavía podés capitalizar, valga la redundancia. Sos joven, o sea, tenés todas lo que estás vendiendo lo tenés todavía vigente, tenés la fama hecha, y cuando te separes y expongas todos estos, estoy seguro que tus fans no solamente te van a aportar el doble, sino que te van a caer 12 millones más de publicidades y un montón de cosas porque tu nombre... Es más, vos fijate cómo pasando esta porquería, que convengamos y esperemos y vamos a poner toda la buena fe que es real,
porque no sería la primera vez que un youtuber miente para ganar seguidores, para ganar fama, para estar en renombre, y el primero que se me viene a la cabeza era uno que era rapero, trapero, no sé qué, que había hecho toda la parafernalia de que le habían secuestrado, que era el mismo que hace poco se cayó de un edificio, justo creo que un mes antes de pelear con un boxeador, creo que era Maidana o alguno por el estilo. Bueno, y que después cuando iba a pelear hizo toda la parafernalia y parece que se tiró de un tercer piso, no sé qué, se quebró todo y tuvo que dejar la pelea. Bueno, no sería la primera vez. Yo no estoy diciendo que esta señora no haya recibido eso, y si recibió es una porquería. Y ojalá salga indemne de todo este quilombo. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es... A ver, primero, yo si hago el directo que hizo esta piba para decir todo lo que le estaba pasando, no lo hago desde mi casa. No lo hago del lugar donde vivo con mi marido, o mi marido tiene la llave o lo que sea. Lo hago desde otro, no sé, me voy a la casa de un youtuber amigo, de una amiga, de no sé, de lo que sea, pero lo hago desde otro lado. Pero aparte, porque me parece que está bien hacerlo público, porque te da como una especie de escudo superior. No es lo mismo que vos le cuentes a una amiga que haya millones de personas que te conocen que lo sepan. O sea, yo creo que el marido se la piensa 2 veces antes, pero bueno, loquitos hay en todos lados. Sino que además automáticamente hago la denuncia en la policía. Automática, las dos al mismo tiempo. Primero hago la denuncia en la policía y 2 minutos después la hago lo hago en Twitch, o sea, lo hago mediático. Yo no sé bien cómo será, no salió en ningún lado si hizo la denuncia en la policía o no, pero yo la verdad que espero que sea verdad, porque de las dos formas es una mierda. Si es mentira, es una mierda. Y vos decís, ¿pero para qué va a mentir? Pero vos no sabés la cabeza de esta gente. O quieren más fama, o quiere que se disparen las redes, o, esto es puro mío, Amuran en teoría dice que ella nunca quiso hacer todo lo que hacía, OnlyFans, RedTube, todo ese tipo de cosas. No lo quería hacer. Entonces también es una forma de haber amasado 27 palos verdes y ahora salir como, yo era una nena de mamá, una nena de papá, era inocente, me agarró este tipo y este tipo me hizo hacer 1001 cosas que no quería. Entonces, guardas tu fortuna, salvaguardas tu imagen y ahora podés reinventarte tranquilamente, que tu pasado, por decirlo de alguna manera, cuestionable, se te vuelva como en un pasado de pobre víctima. ¿Está bien? Ahora, de la otra forma, es peor mierda, ¿no? Que le esté pasando todo eso a una piba que por ahí realmente no quería hacerlo y se encontró con un hijo de puta, ¿no? Así, lisa y llanamente. No sé, las dos son una porquería, pero me parece, de la otra forma me parece genuina, y esto, si lo hace en algún momento, yo creo que va a saltar, ¿no? No sé. Amuran confiesa que está casada y que su marido la controla la vida hasta límites insospechados. Amuran, estrella de Twitch, se ha convertido en el tema de debate de redes sociales durante las últimas horas. Tras la TwitchCon, la creadora de contenido, famosa por ser muy clara en sus declaraciones, protagonizó un emotivo directo en el que ha hecho público el abuso verbal, las constantes vejaciones y control manipulador de su marido. Una cosita, cuando yo conocí, que para saber cómo lo conocí no lo voy a volver a contar, puedan mirarse los otros videos para no estar repitiéndome. Primero, que todo lo que leí es que decían que la mina era re laburadora. Eso sí, hay que conocerlo. Dice que a veces estaba 10 horas, 12 horas haciendo un directo o haciendo cosas o trayéndoles contenido. Está bien, a mí ese contenido no me gusta ni lleva. Es más, la mina ni siquiera me gusta. O sea, a ver, vamos a ser sinceros, la mina, con todo respeto hacia las chicas, ¿no? Pero para hablando así, está más buena que ser vikingo y agarrar una pata de cordero y comerla con la mano. Aparte parece que es pelirroja genuina, es como que tiene un cierto morbo eso, y es una mujer exuberante, una mujer que debe despertar pasiones. Si me preguntás a mí si me gusta, no, está buenísima, pero a mí no me gusta, no me llama la atención, ese contenido, tampoco me voy a hacer el santo. Cualquiera ha entrado a una página no por hacer sus cosillas. Ahora, yo no me estaría mirando un directo de así. Yo me aburro, o sea, es más, la vez que me miré creo que 40 minutos, que fue cuando la conocí, cuando estaba creando mi cuenta de Twitch,
chupando 40 minutos una oreja sin tomar agua, dije, wow, aplaudo de pie. Pero bueno, yo qué sé, ¿viste? O sea, yo no lo consumiría. Pero hay gente que sí y está perfecto. Entonces, dicen que es muy laburadora, dicen que... Pero también yo leí, cuando empecé a ver cómo era el tema de ASMR, porque también lo cuento en mis otros videos, como lo conocí el ASMR, quise hacerme un canal ASMR, me parecía interesante. Lo que pasa es que automáticamente no tenía los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces... También leí que había muchísima gente con muchísima plata, que había como una especie de tráfico o una especie de trata de chicas que estaban buenas, las traían de ciertos lados, las ponían en una habitación con un micrófono y las hacían laburar de eso, ¿no? Que era como otra especie de trata. No sería por ahí muy diferente a esto. Marido, capaz que se enamore de un tipo que la utilizó como si fuera uno de estos, como es, chulos o algo por el estilo. No lo sé. Pero todo el mundo dice que era buena mina, que era simpática. Yo qué sé, yo la vi en un par de videitos, pero no así, nada, no por ni nada por el estilo, videitos así como presentándose en la cosa Comes, a la TwitchCom. Y parecía simpática, pero bueno, están trabajando. Yo qué sé. Bueno. Manipulador de su marido resulta... A ver. TwitchCom, vejación y control manipulador de su marido. Resulta que la streamer, que ha protagonizado casos de abuso y acoso por parte de terceros, ha estado casada desde hace mucho tiempo. Ya ahí le estabas mintiendo a los fans. Entiendo que si vos decís estoy soltera, vos movilizás un montón de pasiones diferentes, ¿no? Yo voy a donar más para llamarle la atención, o para conocerlo, o invitarla a cenar, o alguna cosa. Yo no sé lo que pasa en la cabeza de esa gente, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo decir estoy casada. Vos ya ahí estás poniendo como una especie de límite, por más que a la gente muchas veces no le importe. Abuso, ha casado hace mucho tiempo, mantiene una relación sentimental que se ha tornado algo tóxico y peligroso para ella. Amoran is full about the husband controlling finance. Bueno, Amoran dice que, por ejemplo, el trato con cuenta del trato con su marido, ¿tá? Que está como contando acá los chats con su marido, de cómo el marido le cuida les maneja las finanzas y cómo maltrataba a sus perros y a ella, ¿no? A grandes rasgos lo que dice el tweet. La celebridad de internet ha sufrido intimidaciones constantes, insultos y no ha tenido libertad en ningún momento, pese a lo que transmitía en sus directos recibiendo amenazas de su esposo. Al parecer su pareja la controlaba y el patrimonio le aconsejaba en sus negocios y la obligaba a aceptar según qué acuerdos y qué contratos. Amuran ha confirmado que le intimidaba diciendo que iba a matar a sus perros, todo ello confesado entre lágrimas. Medio difícil, bueno, está bien, los perros eran perros de guardia, ¿no? Que se los agarró cuando la empezaron a stalkear. Pero bueno, viste que los perros muchas veces, cuando ya te conocen, es como que no te atacan salvo que estén entrenados y la dueña le diga, cómetelo. No sé cómo será el tema. Amuran confirma que su marido la amedrentaba y la controlaba en sus cuentas financieras. Amuran ha enseñado parte de sus cuentas, dejando claro que su esposo, del que no se tenía constancia hasta ayer mismo, estaba haciendo esquilmadas, con grandes sustracciones de dinero cada pocos minutos. La streamer, que sigue temiendo por su seguridad, ha explicado que ya no se siente cómoda retransmitiendo en su perfil, viéndose obligada a ello y manteniendo una imagen sexy y de mujer soltera para conseguir sus suscripciones y el apoyo de un público muy fiel en diferentes plataformas. Su esposo le confesó que si revelaba la verdad, la dejaría con apenas $1 millón y se lo fundiría todo en criptomonedas. Acá hay un poquito, si quieren lo escuchamos. No, pero yo no quería que pasemos al perfil este. A ver, acá. Why did you say you were gonna kill my dogs? Okay, I can leave that. You know what? Actually, I don't think I shouldn't leave the house because my dogs are here. What are you saying? You just told me you were gonna kill dogs if I didn't do a 24-hour stream. No, did not say that. Now you're just fucking being a liar. I'm not. I'm going to tell you what I said in terms of the evidence. You're saying you did not say that. I tried to tell you what I heard from you. And you called me a liar. Bueno, vemos una situación bastante violenta en donde ella se larga a llorar, ¿no?
Yo entiendo, a ver, yo entiendo que por ahí estás haciendo el directo para dejarlo expuesto, ¿no? Y que quede expuesto y todo, ¿no? Pero bueno, también me parece que si vas a saber que vas a hacer eso, y es lo que yo dije más arriba, ¿no? Yo tomaría ciertas precauciones. El directo duró cerca de 17 horas, casi ininterrumpidas, con un final que ha levantado aún más inquietudes entre los espectadores y seguidores de la streamer. El motivo: alguien llegó a la habitación y le pidió amablemente que se tomara su medicación. Amuran, que ha conseguido batir récord, yo no sé qué tomará, ¿no? Pero hay medicaciones que a vos te tienen sumiso o medio fácil de malear y manipular. No sé si sería lo que le estaría dando el esposo, o la mina tendría que tomar algo como para mantenerse así drogada o algo por el estilo para hacer esto que en teoría ella no quería hacer. Si vos me preguntás si es verdad o mentira, es muy difícil decir eso. La verdad, es muy difícil. Lo que pasa es que lamentablemente hay gente que no tiene límites en hacer ciertas cosas. A mí lo que yo veo no me dice nada. O sea, yo tranquilamente me puedo poner a discutir con alguien para hacer un show. Tranquilamente. A ver, las actrices lloran y son creíbles. Yo la verdad que no lo sé, chicos. Si vos me preguntás a mí qué me tira más en la balanza, a mí me suena más a un fake. Ojalá, yo no sé, al final no sé qué decir. Si al final me gustaría que sea un fake, o diría, no, mejor que pase lo otro, porque es muy loco, ¿no? Vos decís, puta, me gustaría que sea un fake para que la pobre flaca no esté viviendo eso. Pero después decís, me gustaría que sea verdad para que no sea un fake y no perder más mi fe en el ser humano. Pero, viste, son las dos re jodidas, viste, re heavy. Hay una que es un poquito más jodida que la otra, pero bueno. Alguien llegó a la habitación, bueno, la medicación. Amuran ha conseguido batir récords con esta emisión, que se ha vuelto viral y clip a través de Twitter. Ahora, a partir de esto, no te olvides también que hay un montón de gente que no la conocía, que va a entrar a su Twitch y va a querer saber quién es. Es lo mismo de siempre, es muy complicado saberlo. ¿Cuáles son las estrategias? Mañana sale y dice, puta, no, fue todo un malentendido, fue una... ¿Entendés? O sea, no sé. Y esperemos por ahí que aparezca viva y todo, porque nadie sabe nada de la mina. Ha revelado y puesto de manifiesto una situación que parece ser tendencia. Nunca podemos creernos o poner la mano en el fuego por lo que estamos viendo en pantalla. Si esto estaba ocurriendo con una persona pública y nadie se lo imaginaba, os podés hacer una idea de la cantidad de casos que habrá entre las sombras, explica Baity. Bueno, acá la chica, bueno, esto no, la chica está mostrando, Amuran está mostrando el chat, ¿no? El chat, bueno, a ver, ganará mucha plata, pero muy limpia no era la piba, ¿no? Ahí está mostrándolos. Igual yo te voy a ser sincero, a mí me pasó en el directo anterior, que con el pibe este que me llamaba y toda la historia. A mí me estás llamando así y yo le tengo miedo a un tipo, yo no sigo haciendo el streaming, y más si estoy en mi casa. O sea, yo corto todo o lo dejo prendido y le digo, chicos, perdónenme, dejo todo prendido, pero voy a ver cómo soluciono esto. Y de última, no sé, mientras lo hago, muestro el culo, que voy hablando por ahí, lo que sea, viste, como para mantener a la gente, pero estoy hablando por teléfono con la policía o con un amigo para que venga, o con mi papá o mi mamá o lo que sea. No sigo sentada ahí mostrando todo como si nada pasara. O de última voy, no sé, le pongo 2 llaves a la puerta, o la trabo con la trabo, ¿cómo se llama? Con la silla. Por eso te digo, hay cosas que... Pero bueno, lamentablemente no todos reaccionamos igual, ¿no? Por eso es muy difícil opinar. Yo, ya les digo, no me gusta hacer salseo, nada por el estilo, le estoy contando lo que a mí me parece. Y este tema exactamente porque tiene un lugarcito en mi canal, Amuran, exclusivo para ella, ¿no? Bueno, vamos un poquito a esto. Amuran rompe a llorar en directo y está casada y sufre abusos verbales e intimidación de su marido. Acá yo lo tengo un poquito más o menos... no me digas que me lo borró. Algunos mensajes como la próxima vez que diga un plan lo haces, o voy a tirar tus maletas, por ejemplo, pero que en las últimas capturas aparece tiene el control total de su dinero y se lo va gastando a miles cada poco y minutos, ¿no? Acá
cuando la chica en ese video que estábamos mostrando antes mostraba el chat, una de las cosas que le decía era, mira, te estoy haciendo, estoy donando esto acá, estoy comprando esto allá. O sea, como que le iba gastando plata de su cuenta. Ahora, te lo vuelvo a repetir. La chica es bonita, la chica tiene fama. Yo te soy sincero, llévate los 27 millones, presento divorcio, presento demanda, presento, ¿cómo se llama esto? Que no te puedas acercar a cierta zona de mía, una restricción. Bueno, que allá sí se las toman en serio, no es como acá en Argentina que te dan un aparatito, lo llamás y te mataron 14 veces y todavía ni se enteraron de que estaba sonando. Pero bueno, yo haría todo eso, pierdo los 27 millones de dólares, no me importa, sabes que haces 10 directos por día, por más que no te guste, recuperás la plata y después te pones a streamear y hacer lo que quieras, porque con la fama que tenés, cualquier cosa que vos tires al asador, te la van a comprar tu fan. A estas personas, ¿no? Así que bueno, no sé. Vamos un toquecito más. Esto creo que era más largo, pero bueno, no importa. Se ve que se me borró. Amuran confiesa entre lágrimas que está casada y su marido la obliga a trabajar. A ver. En el mundo de Twitch estás consternado por lo que ocurrió en los últimos días. El streamer más popular de la Caitlyn Mitchell, más conocida como Amuran, ha realizado un estremecedor directo de 17 horas. La transmisión ha sido eliminada de la plataforma, pero varios usuarios de redes sociales han sido capaces de recuperar algunos fragmentos. Anda para el orto, no sé qué está pasando. Debe ser Windows que se está actualizando. ¿Cómo me cagó? Perdón. Pero varios usuarios de redes sociales han sido capaces de recuperar algunos fragmentos para poder ilustrar la grave situación que asegura está sufriendo la creadora de contenido. Amuran se hizo conocida por su contenido subido de tono, que ha sido más discutido en Twitch, porque una de las cosas que a algunas personas no les gustó de mis entrevistas, muchas de las cosas que yo preguntaba era exactamente por esto. Hubo un problema muy grosso de las mujeres que se sexualizaban para vender sus contenidos. Una cosa es decir, bueno, me voy a sexualizar, mostrar las lolas, o ponerme algún bikini o alguna cosa de esa. Pero lo que más se... A ver, como que lo que más se cuestiona es las chicas que nunca en su vida han tocado un juego, te hacen un directo de 20 horas, donde no tocan ni un joystick, pero se ponen, no sé, las antenitas, las orejitas, los cositos, ropa interior y eso, y están mostrando en vez de jugando, ¿no? Entonces por ahí me dicen, puta, ya yo me paso 2 horas jugando, rompiéndome el orto y un montón de cosas, y por ahí esta chica tiene 10.000 veces más, no porque lo que estés mostrando el juego, sino por una cuestión sexual, ¿tá? Y eso fue un quilombo que se armó muy grande en Twitch hace un tiempo. La streamer ha creado un imperio a base de retransmitir incontables horas de directo, pero su gran fuente de ingresos proviene de OnlyFans, donde ha ganado una cantidad superior a 27 millones de dólares. Ella misma lo mostró y está en la nota, una de las notas que hice yo, muestra todo, ¿no? La chica. Sin embargo, esta vida está rodeada de polémica y de lujos, podría ser algo parecido a una cárcel de oro o jugar con sus palabras en los últimos directos que ha protagonizado en Twitch, donde ha confesado estar casada y que su marido le maneja las finanzas. Amenazas y ¿cómo se llama? Y abusos verbales. La primera revelación de Amuran ha sido que está casada, con una información seguida de omitir obligaciones de su marido, ya que ambos entienden que ganan más dinero vendiendo la falsa soltería, como yo les dije de streamer. No ha podido controlar las lágrimas a la hora de explicar la retalía de abusos verbales y amenazas. Estaría bueno saber por qué desencadenó el directo en eso, ¿no? Porque no sé por qué desencadenó. Yo no lo vi, el directo ya no está. No sé qué una cosa fue llevando a la otra y cómo desencadenaron en esto. Capaz que la flaca, es lo que yo te digo, o es una estrategia que ya estaba pensada llevarla así, o, bueno, la flaca explotó, yo qué sé. Acá, bueno, seguimos con esto. Lo mismo que vimos antes, no vamos a seguirlo viendo porque a mí esta me hincha, me jode. Amuran ha añadido a este hombre de identidad todavía desconocida, controla la totalidad de sus finanzas y la obliga a transmitir directos en Twitch para seguir ganando dinero. Como si fuera poco, la estadounidense también ha mostrado a la cámara algunos de los mensajes privados. La próxima vez que hagan, bueno, ya lo leímos. Yo te voy a ser muy sincero. Opinión. Ya te digo, no quiero decir nada. Pero
si a vos te acaban de decir todo eso, todo el tiempo te están vejando, te están rompiendo las guindas de que hagas esto o no. Te pones tan mal, yo no sé si te pones a hacerle burlas, como acá vimos. Burlas. Como que está haciendo burlas, gastar todo en criptos, no sé qué, a un tipo que sabes que te la puede poner en cualquier momento. Pero, no sé, no todos actuamos igual. Ahí sigue mostrando lo que ya decíamos de la plata. Ay, me entró algo en el ojo. ¿Ves? Ahí dice lo que está, lo que... ¿Ves? 2500, 250k is gone. I will donate 50k in 3 minutes. ¿Entendés? Todo lo que dice acá. Final abrupto. Todo lo expuesto por la creadora de contenido en el último directo ha puesto los pelos de punta a sus fans, especialmente tras el cierre abrupto de la retransmisión, como se puede ver en el siguiente clip compartido en redes. El directo acaba de golpe después de que se abre la puerta situada detrás de ella. Hijo de puta, llevo 33 minutos de video. Parece que recién empecé a filmar. ¿Cómo se me pasa la hora hablando con ustedes? Es increíble, me divierte, me gusta, pero 33 minutos pensé que había empezado hace, no sé, 15 minutos como mucho. Bueno. Así ha acabado el stream de Amurán después de esposear en un directo de 17 horas que su marido la amenaza para hacer contenido que tanto le critican. Se abre la puerta y se cae la conexión del stream. Acá lo vamos a ver. ¿La ves? Miren acá atrás. Oh my god! Oh my god! Oh my god! But that means she unplugged it or he unplugged. Vamos de nuevo. Miren atrás, en la parte donde está la ventana con la lucecita. Te das cuenta que ella está como tranquila, está todo el chat funcionando y alguien entra atrás. Que la verdad que yo no seguí el directo, pero también dice que en algún momento abren la puerta y le dicen, tómate la medicina. Yo qué sé, capaz que es la misma persona. A mí me suena tan raro. ¿Viste? Se abre la puerta ahí atrás y se corta el directo. Bueno, Amurán está recibiendo oleadas de apoyo tras sus duras confesiones, pero en el momento streamer no ha vuelto a manifestarse públicamente. Ya terminamos, chicos, ¿eh? ¿Qué pasó con los streamers de Twitch, que son bastante conocidos, que la salen a apoyar? Así han reaccionado los streamers a la revelación de Amurán. Después de que Amurán desvelase el directo del maltrato, los creadores de contenido de todo el mundo se han volcado con ella. Amurán ha dejado a toda la comunidad de Twitch con el corazón en un puño, o con el pirulín en la mano, después de revelar el maltrato físico recibido por parte de su hasta ahora desconocido marido. Esto a mí me parece muy raro, porque yo cuando conocí esto de que chupeteaba, vi ese video y después cuando Alma me dice que eran orejas, y no lo que yo explico en otros videos que pensé que era, veo que ella duerme con un tipo. Nada, el tipo está en pijama, la mina está abajo de la sábana, todo, como si estuvieras durmiendo con un amigo, pero duerme con un tipo. Un tipo que en 2 o 3 videos también aparece que es un gordito como de barba. Yo no sé si no será ese el marido. Porque, a ver, si yo soy el marido que duermas con un tipo que ni siquiera está bueno como para hacer el show o algo por el estilo, y vos muestres directos de 12 horas acostándote y durmiendo con un tipo, y lo único que se vea durante 12 horas, como el Rubius, que lo único que muestra es que al tipo abajo de la cámara como babea, no sé, pero bueno. Esto ha proporcionado una enorme oleada de apoyo hacia la creadora de contenido estadounidense y muchos streamers, tanto de nuestro país como de afuera de las fronteras. Han vertido su opinión en redes sociales. El consenso general bien lo podría sintetizar el tweet compartido por Alex Capo. Esto es bastante aterrador y esto siendo ella alguien famosa y con poder económico, así que imaginad lo que pasa día a día. Bueno, no vamos a volver a ver los mismos mails. Por desgracia, algunos usuarios han puesto duda en las declaraciones de Amurán, algo sobre lo que he querido hablar Cristini. Me parece muy heavy que la peña lo ponga en duda, diciendo que lo hace por la sub y por el show. Lo que pasa es que no es la primera vez que los sub han visto eso. ¿Está bien? Y hay gente que hace cualquier cosa por fama. Y esta chica por ahí lo está haciendo para hacer un rebranding de su imagen. No lo sé. Yo realmente, si me pones a pensar a mí, no sé, prefiero que se destruya la reputación y que esto sea mentira, que la flaca la estén fajando de verdad, ¿no? Y luego la gente diciendo que ha tirado el dinero porque está casada. No se me ha dejado... A ver, y luego la gente diciendo que ha tirado el dinero porque está casada. No sé qué me ha dejado más en shock. No sé qué significa esto. Y por el show, y luego de la gente diciendo que ha tirado el dinero porque está... No entiendo qué quiere decir. A este respecto también se ha pronunciado el Chocas.
Es muy difícil que una persona pueda pasarlo tan mal y que mienta algo, sobre algo así, siendo tan exitosa. Esta mujer tiene ninguna necesidad de friquear o algo así. Yo no coincido con el Chocas. Ustedes saben que hace mucho tiempo a mí también me pidieron que hiciera el Chocas, se había mandado un cagadón, fue boom en todas las redes. Yo no sabía quién era el Chocas, para mí era el Socas, encima lo leía y decía el Socas. Me dice, ¿qué pensás de lo que pasó el Chocas? No sé qué. Tuve que ponerme a mirar quién era el Chocas. Y descubrí que era el Chocas, no el Socas. Bueno, y tuve que mirar, y tuve que instruirme. Y en una de esas el tipo también había mentido. Hacía tweets diferentes para ensalzarse con los suscriptores que le tiraban hate. Y había dicho que no era su cuenta, que no tenía ninguna cuenta doble, ni nada por el estilo. O sea, le mintió a todos. No es nuevo esto. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero él también dijo que no tenía ninguna cuenta doble, que no era él, que no sé qué. Y después, a partir de eso, empezaron las lloriqueadas. Los subs se lo perdonaron. Porque obviamente habrá perdido, sí, pero tiene una base de fans que lo siguen a todos lados. ¿Quién te dice que no dijeron, bueno, vamos a hacer la gran Chocas? Total, mañana aparezco de nuevo, empatizo, que era verdad, pero que era mentira, que no era tan así, que no era tan asá. La distorsionás, la embarrás un poco y limpiaste tu nombre, perdiste algunos, pero el que te sigue, yo qué sé, viste, estas personas así, el que lo sigue, despiertan pasiones más allá solamente de la pasión, sino que despiertan otro tipo de pasiones que están más que relacionadas con lo erótico, con la sexualidad y un montón de otras cosas. Yo vi, esto sí lo vi, del Chocas, de los youtubers. Cuando dijo que tenía novio y tal, fue un boom brutal para su imagen de marca y perdió. Yo no creo en esto que dice el Chocas de que como es famosa no lo necesita. He visto muchos youtubers famosos que lo hacen. No sé por qué. Les agarra la locura, quieren más suscriptores, no lo sé. Pero lo hacen. Entonces, yo no digo que sea verdad ni mentira, pero que puede suceder, puede suceder. El Rubius, perdón chicos si a alguien le gusta el Rubius, pero yo las 2 o 3 veces que lo tuve que mirar al Rubius, ahí está mostrando la chica, muestra un poco, está en YouTube. Si lo buscan, el video creo que se llama Rubius, el Chocas y Juanzo hablan sobre Amurán, creo que algo así, por si lo quieren ver. Muestra la chica, muestra un poco las paredes rotas y los, ¿cómo se llama? Y la puerta rota, pero que no me dice mucho. Porque esta rotura sí, si vos pateaste la puerta, esto se parte a la mitad. ¿Entendés? No es que vos lo... Y después hay una pared rota que estaba por acá. Que la pared rota también coincide un poco con donde está el picaporte, ¿no? Como que vos abriste fuerte la puerta y le pega. Y no te olvides que las casas de Estados Unidos casi todas son como de yeso, de madera, tienen una construcción diferente a la que por ahí tenemos en Latinoamérica, ¿no? Que son ladrillos, cemento y un montón de cosas. Bueno, yo no coincido con el Chocas, el Rubius, perdón, pero entré 2 o 3 veces a ver qué estaba jugando el pibe, como para ver qué podía traer yo a Twitch o qué estaba sonando, qué le gustaba a la gente. Y yo la verdad que no entiendo cómo lo sigue tanta gente al pibe, ¿no? Porque no me parece divertido, no me parece nada, pero todos me explican que es porque el pibe creó una comunidad muy... Cuando YouTube recién arrancaba o Twitch recién arrancaba, entonces bueno, ya formó y la gente lo sigue. Pero me parece re like, como el tipo re hueco, loco, la verdad como que... Sí, ¿qué me importa? Necesito facturar yo, déjame de joder. No habla mucho. El que por ahí un poquito más, el Chocas habló, pero no coincidió en nada. Y por ahí este pibe, Juanse, que no lo conozco, nunca lo vi, debe ser conocido. Sí habla un poquito más de ella y de lo que está pasando. ¿Está? No sé, mírenlo si quieren. Después de su desgarrador directo de más de 17 horas de duración, termina de forma abrupta y no hemos vuelto a tener noticias sobre Amurán. Lo único que podemos decir es que esté bien y que pueda salir de este momento. Rapidito, la última, ya terminamos. Bueno, si me carga y me deja, ¿no? Hay algunos streamers como Pokimane, no tengo ni idea quién es, están preocupados por la falta de noticias de Amurán y confirman que la policía no facilita información. El drama de Amurán ha dejado estupefacto a todo el mundo, incluidas varias streamers que ya están manifestando su preocupación al no tener más noticias de la creadora de contenido maltratada. Este fin de semana nos sorprendió, bueno, lo que ya más o menos leímos.
Amuran rompía a llorar en plano directo, revelando que estaba casada con su marido y la acosaba por intimidaciones, iba a matar a sus perros y bla bla bla. Preocupación por el estado de Amuran. Como comentamos, streamers como Alinity o Pokimane ya se han pronunciado. Estoy haciendo publicidad, chicos. Uy, tendría que cobrarles a esta gente. Como comentamos, streamers como Alinity y Pokimane ya se han pronunciado por diversas vías para tratar de conocer el estado de Amuran tras sus declaraciones en el directo. En un stream, Alinity comentaba que se encontraba muy preocupada por la situación de su compañera y que había tratado de hablar con la policía para intentar conocer algo más sobre ella, aunque las autoridades no habían transmitido más información. Por parte de Pokimane, preguntaba en Twitter si alguien tenía conocimiento sobre el paradero de Caitlyn Amuran, aunque se veía obligada a borrar su tweet por las lamentables respuestas de algunos usuarios. La noticia más positiva procede de una de las moderadoras de Amuran en Twitch, que escribía esto en Twitter. Por lo que escuché recientemente, su asistente dijo que está a salvo en este momento. Amuran ha sido criticada en cantidad de ocasiones por muchas de sus acciones, que ahora mismo podrían proceder de su marido, que la forzaba a realizar cosas que ella no quería. Por ejemplo, esto que yo le estoy diciendo. Y una que fue muy criticada, creo que vendía sus flatulencias, o sea, sus peditos, en un jarro, y lo vendía como por $35.000, una cosa media rara, media extraña, ¿no? Bueno, creo que eso es todo, chicos. Espero haber hecho una buena cobertura, que se hayan divertido. Miren los otros, ¿cómo se llama? Videitos que tengo para entender el por qué nació o por qué Amuran se ganó un espacio en mi canal, ¿no? Y por qué la cubro. Así que bueno, chicos, sin mucho más, suscríbanse a mi OnlyFans. Suscríbanse a mi RedTube, que si llegamos a los 1000 suscriptores aparece el Guta, como siempre digo, chupando pies, con un escote, unas orejitas de ratón y tal vez sin barbita. Así que, sin mucho más y como siempre digo, game over.